Buen día, muchachos. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en la anterior clase hemos hablado de todo lo que son signos y síntomas de los pacientes hipotiroideos y nos hemos quedado en el diagnóstico. Después de comentar el mecanismo de acción y efecto de los fármacos tiroideos y antitiroideos. Me quedo con esta imagen de todo lo que hemos hablado. Yo no voy a repetir que tiene bradicardia, que tiene lipemia, que tiene fase mixedematosa, nada. Estas son dos pacientes que vimos en la anterior clase. Una tiene un hipotiroidismo primario. Vale decir que la afección está en la glándula tiroidea. ¿Cómo está? La TSH está elevada porque el eje hipotálamo hipofisario está íntegro. Como tenemos un mecanismo de retroalimentación negativa, esa TSH trata de compensar la falencia en cuanto a concentración de hormonas tiroideas. Acúmulo de mucopolisacáridos me dan esa facies mixedematosa, ¿ya? Vean ustedes los párpados, la cara botagada y toda la función de toda la economía del organismo está alterada. Ya les he dicho, hasta la mitocondria actúa de mejor manera con hormonas tiroideas. Entonces, lo que hemos comentado es poco. Ustedes pueden leer y ampliar sus conocimientos en cuanto a signos, síntomas y efectos de las hormonas tiroideas. La de al lado, también les comenté en la anterior clase, es una paciente que vino en shock. En shock, le empezamos en emergencia, la estudiaron, la compensaron, le pusieron volumen y bueno, despertó. Ya en sala, me tocó a mí, estaba en mi sala, empezamos a estudiarla porque no había hipotiroidismo ni signos y síntomas facilitos, así como se los muestro. Y empezamos a indagar un poquito porque había hipotensión, algo de alteraciones hidroelectrolíticas, pero después, si ustedes observan, no tiene cejas y la cola de la ceja está desaparecida. Esta paciente es hipotiroidea, pero tiene algo de cola de las cejas. También están caídas. Esta señora no tiene nada. Entonces, al examen físico la revisamos, ausencia total de vello axilar, púbico y además en la cola de las cejas, facies abotagada, pedimos perfil de hormonas tiroideas y su TSH estaba baja y las hormonas tiroideas también. Pero también pedimos cortisol, porque dentro del interrogatorio y la anamnesis, se lo siento fácil, ahorita está bien facilito, ¿no? Pero es complicado. Dentro de la anamnesis nos había referido que la última menstruación que la tuvo fue antes de embarazarse, era joven, y que tuvo un embarazo muy complicado, mucho sangrado. En el momento del parto, por el sangrado le transfundieron 2, 3 unidades de sangre y nunca más tuvo menstruación. De hecho, no dio de lactar al producto, a su bebé. Entonces, coincidían los resultados de una alteración, no solamente de las hormonas tiroideas, sino también de la concentración de cortisol con un síndrome de Sheehan, una necrosis de la hipófisis por hipoperfusión por el sangrado. Ok, entonces son dos pacientes, aunque sea hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario, ¿sí? El tratamiento es el mismo. Lo que van a recibir son hormonas tiroideas. En relación a la etiología, también ya lo hemos comentado. En mayor porcentaje, una tiroiditis autoinmunitaria de Hashimoto, que ya les dije, en la etapa tardía ya no tiene bocio. ¿Por qué? Porque está destruida la glándula tiroides. Ha sido reemplazada por los fibroblastos, por tejido fibrótico. Deficiencia de yodo, esta sí tiene bocio porque hay una TSH elevada y como la glándula está íntegra, pues hay crecimiento, vascularidad. La ablación de yodo radioactivo o quirúrgica de la glándula me permite también poder diagnosticar a estos pacientes con hipotiroidismo. TSH elevada, T3 y T4 bajas. Enfermedades de la hipófisis o del hipotálamo, como el Sheehan, o otros que luego vamos a comentar. Secundaria, fármacos, N cantidad de fármacos que pueden incidir en cuanto a la estimulación de la TRH, a la liberación de T3, T4, a la proteólisis, a la yodación, etcétera, etcétera.
Dishormonogénesis como déficit enzimático, sobre todo de 5-deshiodinasa, pero puede haber otras más, y un congénito, atireosis o ectopia de la glándula tiroidea. El diagnóstico va a ser en relación a una T3 y T4 bajas. No les comento 0,3, 0,4, porque ya les digo, hay procesos de laboratorio que son radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia, digamos, que me van a dar niveles diferentes. Entonces, pero sí les puedo decir T3 y T4 bajas. Dependiendo si es primaria o secundaria, en la primaria la TSH va a estar alta, en la secundaria va a estar baja, ¿sí? Siempre pedimos T4 libre, ¿ya? Y la TSH, pues cualquiera. Cuando hay hipotiroidismo no necesitamos mucha discriminación, pero para algunos casos de hipotiroidismo subclínico, digamos, a veces pedimos TSH ultrasensible que tiene mayor sensibilidad, pues. En el primario, lo que corresponde en este caso es que la glándula tiroides ha dejado de producir, por eso se llama primario, secundario y terciario cuando es hipotálamo. La glándula tiroides ha dejado de producir hormonas tiroideas, por tanto la T4, la T3 van a estar bajas. La TSH, si es primario, va a estar elevada. Esta TSH elevada, ustedes saben que pasa por el estímulo del tirocito, de la glándula completa, de la conjugación, de todos los pasos de síntesis, ¿no? Entonces está elevada en un intento de producir hormonas tiroideas ausentes. La TRH es normal. Congénitas, adquiridas y posquirúrgicas son las causas. Indudablemente la mayor causa de hipotiroidismo. Secundarias. No hay producción de hormonas tiroideas. Secundaria A, una TSH baja. ¿Cuáles son las causas? Un hipopituitarismo. ¿En qué caso se ve un hipopituitarismo? Cuando todo el resto de las hormonas están disminuidas. Probablemente podría ser, digamos, un Sheehan, porque acá la alteración ha sido vascular. La irrigación ha sido nula en ese caso de esta paciente. Y por supuesto ha habido una necrosis. O un tumor productor de GH, por ejemplo, hormona de crecimiento, o un prolactinoma, que crece 0,8 pesa, 1 centímetro de tamaño, que crece este macroadenoma, sobre todo GH, a expensas del resto de los tejidos que son mínimos. Entonces, todo el resto está depletado, ¿sí? Excepto GH, hormona de crecimiento. Entonces, TSH bajas y T3 y T4 bajas. Hipopituitarismo, tumores de hipófisis, granuloma hipofisario, necrosis hipofisaria, como el caso que les he comentado, que es una exquisitez del diagnóstico. Estas son las cosas que a mí me han permitido quedarme en el Hospital Viedma, aunque hubiese ganado un concurso en el seguro universitario, donde tiene seguridad, pues seguridad de la población en cuanto a todo absolutamente, pero somos médicos, estamos para servir, no para servir de la medicina. Entonces ahí estoy y cuando yo veo ese tipo de pacientes me siento recompensada porque esos casos no los vas a ver en cualquier lugar. Los vas a ver en un lugar donde hay flujo de pacientes alto y además hay una satisfacción de poder servir con tus conocimientos al resto de los pacientes. Muy poco frecuente hipotiroidismo terciario. SH baja, T3 y T4 bajas y una TRH también baja. Es rarísimo, yo no he visto ninguno, pero hay alteraciones a nivel hipotalámica que van a conducir, digamos, a una disminución de su producción, secundario alteraciones en la irrigación portal o secundarios a tumores que crecen, craneofaringiomas que crecen destruyendo todo lo que es tanto tejido blando como tejido óseo, sobre todo el craneofaringioma. Les decía que de una u otra manera el tratamiento va a ser el mismo. Vamos a usar la porción sintética levo, de ambas es levo, de T3 y T4 es levo, ¿ya? Pero en este caso, por la vida media, se prefiere usar levotiroxina, porque la liotironina o T3, triotironina, tiene una vida media de 0,75. Sí. De 24 horas, ¿verdad? Entonces, esta me da estabilidad, esta me sirve, es la única que tenemos en Bolivia. Antes teníamos Novotiral, que era una
un comprimido mixto de T4 libre en 75, 25 y 30 de T3, que te podría servir para algún tipo de pacientes. Es cardiotóxica, te puede aumentar el efecto de las hormonas en el corazón. Y bueno, ahora ya no tenemos ninguna, nada más que T4. ¿En qué casos me serviría una T3? En el caso de que hubiese una dishormonogénesis con déficit de 5-desiodasa o 5-desiodinasa. Vamos, como médicos generales que estamos formando, vamos a dar solo 2 dosis. En los lactantes, imperativo, un diagnóstico precoz, 10 a 15 microgramos por kilogramo día. ¿Ya? En el adulto, varía un poquito. Ustedes van a ver que en algunos libros dice de 1 a 2, en otros libros, como el Wiman dice 1.6, en el caso 1.7, no importa. Calculen 1.6, calculen 1.7, pero nunca le vamos a dar dosis plenas de inicio. Vamos a disminuir un poquito. ¿Ya? Si fuese 60 kilos de peso ideal, ojo, ideal, no real, por razones obvias. Si vamos 60 por 7, 42, llevas 4, 6 por 1, 4 más 6, 10, 100. Si es 60 kilos, te sale 100 microgramos. No le voy a dar 100. Probablemente empiece con 50, vaya subiendo a 75 hasta ir encontrando las dosis, modificando cada mes o cada 6 a 8 semanas. ¿En qué me voy a basar? En la T4. T4 libre y la TSH me va a servir para ver en qué momento está totalmente controlada. En los hipotiroidismos de larga duración, aquel paciente de, a ver, ¿qué les digo? De 70 años que ha venido descompensado y que nunca le habían dicho que tenía hipotiroidismo, o que sí tenía hipotiroidismo, pero hace 30 años que no se trata, no le voy a dar dosis plenas. Voy a ir subiendo de 12.5, luego a 25, luego a 50, ¿sí? Para ver el efecto de las hormonas tiroideas depletadas por tanto tiempo. Sobre todo por la cardiotoxicidad, les estoy diciendo. En relación a los efectos tóxicos, es toda la exageración de los signos y síntomas de la función tiroidea, tal cual sería un paciente con hipertiroidismo por exceso de dosis. Entonces habrá pérdida de peso, palpitaciones, taquicardia, diarrea, alteraciones en cuanto a crecimiento, insomnio, maduración ósea acelerada, etcétera, etcétera. Ahí están las otras dosis. De recién nacidos a 6 meses, 10 a 15, de 7 a 11 meses, 6 a 8, de unos 5 años, 5 a 6, va disminuyendo. De 6 a 10, 4 a 5, de 11 a 20 años, 1 a 3 y de adulto 1 a 2. Nosotros vamos calculando de acuerdo al tipo de paciente que tenemos. Los cálculos se basan en el. Hay algunos factores que van a alterar la dosificación de la levotiroxina. Lo primero, las crucíferas, las plantas crucíferas que son bociógenas y que van a alterar la dosificación de nuestro fármaco prescrito. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es repetir hasta el cansancio al paciente que lo debe tomar en ayunas, siempre en ayunas, para que exista una buena absorción. De nada sirve que tú calcules la dosis adecuada, que tengas mucho conocimiento, criterio, y el paciente se olvida y cuando está desayunando, antes de ir al trabajo, toma la tableta. No se va a absorber la totalidad del fármaco. Entonces, ese es el primer paso. Pueden aumentar los requerimientos de la dosificación. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Miguel, apaga tu micrófono. Gracias. Vamos a hablar de lo corriente, ya de lo más frecuente. ¿Qué puede aumentar los requerimientos de levotiroxina? En la absorción, los fármacos que disminuyen la absorción de todos los fármacos. ¿Cuáles, por ejemplo? Secuestradores de ácidos biliares, colestiramina, colestipol, colesevelam, antiácidos con aluminio, inhibidores de la bomba de protones, sucralfato. Conocemos, hemos visto ya fármacos gastrointestinales y entendemos por qué. Carbonato de calcio, aglutinantes de fosfato, picolinato de cromo, raloxifeno, de uso frecuente, sales de hierro también, algunos alimentos con soya. Estos van a disminuir la absorción. Los fármacos inductores enzimáticos, rifampicina, fenobarbital, fenitoína, sertralina,
por razones obvias, va a metabolizar más rápido la levotiroxina y la concentración va a ser subterapéutica. Amiodarona inhibe la conversión de T4 en T3, tal cual lo hace la 5-desiodinasa. Y además puede alterarse la liberación, no solamente la conversión. Los estrógenos, el embarazo, las estatinas, los inhibidores de la tirosinasa, son fármacos que también van a incidir. Metformina puede disminuir la TSH sin modificar la T4 libre, es frecuente. Y la edad avanzada, pero la edad avanzada por factores protectores sobre todo. ¿Qué me interesa del tratamiento? Mi objetivo es resolver los signos y síntomas, ¿sí?, del paciente. Normalizar los valores de TSH, T4 libre. Dependerá del laboratorio, de si es radioinmunoanálisis o quimioluminiscencia, los rangos, por eso no les doy rango. Énfasis especial en ancianos y en mujeres posmenopáusicas, para tener un poco más de cuidado y saber que su TSH siempre va a estar elevada. Y además de que, vamos a ver luego, un anciano no lo voy a compensar del todo. En obesos hay que utilizar el peso ideal. En las embarazadas, un rango más alto, ¿ya? Por lo que les comenté al inicio. En pacientes con cardiopatía isquémica, dosis bajísimas. Lo mayor es mantener hipotiroideo, ligeramente hipotiroideo, porque es un factor cardioprotector. Dosis única por la vida media de la levotiroxina de 7 días y como tiene una vida media prolongada, el olvido de una dosis no va a alterar de manera sustancial, si quieren, los niveles de las hormonas tiroideas. Los ajustes de dosis deben ser pausados. Yo siempre espero 6 semanas, nunca antes de las 6 semanas, pero se puede pedir controles cada mes, ya cada mes. ¿Qué vigilo? Que se corrija la TSH sobre todo la T3 y la T4. Dentro de los problemas especiales de hipotiroidismo, mixedema y enfermedad arterial coronaria. Me imagino un paciente entonces de 70, 75, 80 años, ¿ah?, que de pronto tengo un hallazgo de hipotiroidismo o el antecedente de hipotiroidismo y bueno, nunca se ha controlado bien el control. Voy a recordar siempre que las hormonas tiroideas tienen un efecto no genómico en el corazón relacionados con la bomba de calcio y además con la sensibilización de los receptores beta. Y que si yo administro a dosis plenas a este paciente el requerimiento de levotiroxina, lo que voy a tener es taquicardia, lo que puedo tener es arritmia, lo que puedo tener más en este paciente es isquemia. Entonces, nunca lo voy a compensar. De hecho, su hipotiroidismo es un factor protector sobre su corazón, pero sí le voy a dosificar dosis bajitas de levotiroxina, 12.5, 25 de pronto, llegar hasta 50 y hasta ahí. En el coma mixedematoso, aquí hay acúmulo de ácido hialurónico, edema, el epitelio intestinal está alterado en su absorción, y es la exageración de los signos y síntomas. Hay hiponatremia, hipoventilación, acidosis por falta de ventilación. La levotiroxina se va a administrar, por tanto, por vía endovenosa y a dosis altísimas para corregir de mejor manera. Lo que va a salvar a este paciente probablemente sea de la ventilación. Si voy a administrar alguna solución parenteral, esta va a ser fisiológica mínima al iso o hipernatrémica por la depresión. Jamás, aunque tenga algo de hipoglucemia, porque pueden tener, le voy a dar un glucosado porque es una solución hipotónica, porque estaría diluyendo más su sodio. Hay hipotermias marcadas de 24, 25, 20 y menos de 30, así como las que nos toman en los supermercados ahora igualito. ¿Qué cuidados en el embarazo? Lo primero que tengo que pensar es en el producto. En el producto que hasta las 12 semanas depende completamente de las hormonas tiroideas en cuanto a crecimiento, desarrollo. Y que por tanto un diagnóstico también tardío en una mujer embarazada podría darme lugar a alteraciones, sobre todo en el sistema nervioso.
Entonces, mis correcciones van a ser muy bien programadas, muy altas en relación al basal de T4. Y, y si es una mujer que ya tiene el antecedente de hipotiroidismo previo al embarazo, ¿se acuerdan de la TRH? Globulina fijadora de tiroxina, esta va a estar elevada. Por tanto, la porción de fármaco libre que me va a dejar va a ser muy pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Su dosis la voy a incrementar en un 25 a 30%. Si digamos estaba con 75, pues su dosis va a ser 90 y tantos, ¿no? Voy a redondear probablemente a 100. Y la voy a monitorizar mucho más frecuentemente, cada 4 semanas durante la primera mitad del embarazo, cada mes, y después entre la semana 26 y 32. A veces nos basamos en TSH, primer trimestre 0,1 a 25, sabiendo que 0,1 a 30 el rango, segundo trimestre 0,2 a 0,3 y la concentración de T4 por encima del rango superior. ¿Por qué? Porque el crecimiento y desarrollo depende de la mamá. Si la mamá tiene problemas en cuanto al metabolismo, lo propio va a ocurrir en el producto. En el subclínico, ¿cómo es subclínico? Otra vez. Nicole, Fabiana, apagad tu micrófono. Oye, por Dios, Fernando Condori, tu micrófono. ¿Cómo es que no ingresan con el micrófono apagado? Habemos hartas personas aquí. Ya. Subclínico porque T3 y T4 están normales. Solo la TSH está ligeramente incrementada o altamente incrementada. Mientras sea TSH de 4, 4.5, 5, 6, no corregimos. Solamente corregimos cuando la TSH está por encima de 10. ¿Ya? Dentro de los objetivos les he puesto la bibliografía, muchachos. Y a mis pacientes les he dado, a mis estudiantes les he dado los 2 capítulos de el Goodman en la 13ª edición y del Katsun, la 14ª. Ahí está todos estos detallitos que quiero que los lean, no solamente para tomarles en el examen, sino para que sepan cuáles son los fármacos que pueden alterar desde la captación, la síntesis de hormonas, el acoplamiento, la yodación, el aumento del estímulo de la globulina fijadora de tiroxina, el aumento de la unión a la globulina, a la globulina fijadora, todo, absolutamente todo. Léanlo, este cuadrito está ahí, y yo voy a hacer énfasis en los factores, en los fármacos más frecuentes, amiodarona, litio, interferones y tirosinacinasa. Pero voy a recordar que puede haber cambio en la síntesis de las hormonas tiroideas, que puede haber alteraciones en el metabolismo de T3 y T4, y voy a suponer que ustedes ya lo han leído. ¿Ya? Hipotiroidismo inducido por fármacos depende para la terapia de reposición, depende cuánto tiempo va a recibir el paciente el fármaco que está conduciendo a la alteración de las hormonas tiroideas. Si va a ser por largo periodo de tiempo y no hay otro fármaco que se pueda reemplazar, no, pues tengo que hacer una reposición, ¿sí? Ahí está amiodarona, litio, interferones. Amiodarona puede producir hiper e hipotiroidismo. Hiper e hipotiroidismo. Luego lo comentamos. En relación al hipotiroidismo en pediatría, esto es campo del especialista, ¿ya? Porque voy a hacer un seguimiento del crecimiento óseo, de sus índices, de la osificación, etcétera, etcétera. Pero los valores, ténganlo ustedes presentes, ya los conocemos. Recién nacidos 10 a 15, de 7 a 11 meses 6 a 8, de 1 a 3 años 4 a 6, de 3 a 10, 3 a 5 microgramos por kilogramo peso día, en ayuna siempre, y de 10 a 16 años 2 a 4 microgramos. ¿Cómo se hace el control? Pues somatometría, evaluaciones de la densidad y crecimiento óseo y control del perfil tiroideo. En el hipotiroidismo congénito hay un énfasis en lo que se refiere al control laboratorial porque es una urgencia, pues queremos que ese producto que ha nacido de manera congénita con deficiencias en cuanto a lo que es hormonas tiroideas tenga la menor complicación posible.
Resumiendo, entonces, yo voy a tener un paciente con hipotiroidismo siempre, siempre con una TSH elevada. Estoy hablando del primario, ¿ya? Primario. Sin embargo, esta TSH elevada me puede dar o no bocio, por lo que hemos comentado. Los pacientes con deficiencia de yodo son los que van a tener más bocio. Si la T3 y T4 está baja, vamos a pensar en un hipotiroidismo primario. ¿Qué corresponde? Ver si es autoinmunitaria. Entonces vamos a pedir anticuerpos. Anticuerpos antiperoxidasa o anticuerpos antitiroglobulina. ¿Sí? Y si son positivos, tenemos el diagnóstico de un hipotiroidismo autoinmune, que es la causa más frecuente. Si no es autoinmune, hay que descartar otras causas de hipotiroidismo como deficiencia de yodo. Si es un hipotiroidismo subclínico, yo voy a ver si tiene factores de riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Una TSH mayor a 10, un ecocardio compatible con tiroiditis, anticuerpos tiroideos, bocio y antecedentes familiares, en cuyo caso sí podría tratar con T4. Muy bien. Hipertiroidismo. Ya hemos hablado de los fármacos antitiroideos, toditos. Ahora vamos a hacer un énfasis en lo que son las causas. Y de las causas, 3 son las más importantes. Las otras son poco frecuentes. Enfermedad de Graves o de Graves base de agua, adenoma tóxico, bocio multinodular, tiroiditis subaguda, tormenta tiroidea, que es una exageración del hipertiroidismo, tirotoxicosis facticia, cuando de manera voluntaria el paciente, generalmente es personal de salud, se toma hormonas tiroideas, pero puede ser otros también, ¿verdad? Se toma hormonas tiroideas en exceso, con cualquier fin. Bajar de peso, estar enfermo, qué sé yo. Pero es facticia, porque hay signos y síntomas sin que la glándula esté enferma por exceso de hormonas tiroideas. Estrumo ovárico, mola hidatiforme, carcinoma tiroideo o metastásico. De todo lo que hemos comentado, 3 son las causas más frecuentes. Bocio o enfermedades graves, bocio multinodular y bocio uninodular tóxico. En el primer caso, es una paciente joven. La patología tiroidea está en relación 10-1, mujer-varón. ¿Ya? Entonces siempre vamos a ver mujeres en su mayoría. En la enfermedad de Graves o Graves base 2 es una mujer joven de 20 a 30 años generalmente. Y en ese caso vamos a usar antitiroideos. Cuando usamos yodo radioactivo, probablemente cuando haya complicaciones en la remisión con los fármacos, y ahí vamos a optar como primera elección yodo radioactivo o cirugía. La clínica está relacionada con todos los tejidos sobre los cuales actúa la glándula tiroides. Pero ¿qué es lo más manifiesto? Tiene un efecto sobre el metabolismo, hay catabolismo, por tanto va a haber pérdida de peso, diarrea, intolerancia al calor, sudoración, labilidad emocional, insomnio, taquicardia, fibrilación auricular, esoftalmos en el caso de la enfermedad graves o Graves. El diagnóstico va a ser basado en una TSH pues, suprimida. Otra vez, retroalimentación negativa. Si hay exceso, estas actúan por la vía corta hacia TSH y la vía larga hacia TRH suprimiéndolas. Su nombre deriva de los médicos que los han descubierto. ¿Ya? Son 2, Carl Adolf von Basedow y Robert Graves o Robert Graves. ¿Qué caracteriza? Una triada en la que hay una hiperplasia difusa, que es el bocio, con una hiperfunción, signos y síntomas exagerados de las hormonas tiroideas, tirotoxicosis, una oftalmopatía infiltrativa y un bocio difuso. El libro describe a veces tétrada con un mixedema pretibial, poco frecuente. ¿Cómo es la etiopatogenia? Sucede que hay una deficiencia de los linfocitos T supresores que van a condicionar que los linfocitos T helper formen antígenos contra la glándula tiroidea y que las células B, linfocitos B, posteriormente formen anticuerpos anti-TSI, es decir, antitirotropina, TSH, anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. ¿Sí?
¿Qué es lo que van a hacer? Esta TSI o anti-TRH o anti-TSH, perdón, va a actuar tal cual lo hace una TSH. Estimular todos los pasos de síntesis de hormona tiroidea, va a actuar sobre los tirocitos, sobre la captación, sobre la organificación, sobre la conversión de T4 en T3, pero no solamente que va a acelerar, sino que la vida media de este anticuerpo es mucho mayor a la de la TSH endógena. Por tanto, voy a tener una proliferación de hormonas tiroideas. No solo eso, sino que a nivel de los ojos se produce lo mismo. Un proceso de formación de anticuerpos que me da lugar a liberación de citoquinas, un proceso inflamatorio que va a condicionar que las células musculares estén invadidas por miofibroblastos y no solo eso, sino que va a haber edema, ¿sí? Los lipocitos van a estar aumentados de tamaño por lo mismo y puede haber esoftalmos. Esta es una paciente típica de enfermedades graves o Graves-Basedow. Si ven ustedes, aquí hay un esoftalmos, pero leve porque todavía no tenemos el signo del sol naciente donde el párpado tiene todavía está cubriendo, si quieren, al ojo. ¿Qué más? Si ustedes ven acá, está marcadísimo la hipertrofia de la glándula tiroides. Es un bocio difuso. Toda la glándula está hipertrofiada, sin que ello salve a esta glándula de tener nódulos, ¿ya? En algunos casos. Además hay hipertiroidismo, todos los signos y síntomas que ya conocemos. Estas son nuestras pacientes que vemos a diario. Es una paciente joven con un bocio difuso. En ella no se ve claramente un esoftalmos marcado. Esta paciente sí es un poquito más mayor, probablemente unos 30 y tantos, pero sí ya tenemos esoftalmos. Además, ella tiene onicólisis, ¿sí? Uñas de Plumber le llaman otros. Es una destrucción de las uñas y aquí está el bocio perfecto. Vemos también pacientes embarazadas con enfermedades graves, Basedow. Aquí vamos a tener, sí se puede, si la paciente, por ejemplo, ella ya no está en las 12 primeras semanas, debe estar en el cuarto o quinto mes. Entonces, ¿qué le doy? Metimazol, ¿no? Pero si estuviera antes, 4 semanas, 8 semanas, daríamos seguramente propiltiuracil. No voy a hacer mucho énfasis en las alteraciones, órganos y sistemas. Ustedes ya las conocen, las hormonas tiroideas afectan en lo que es todos los tejidos, pero corazón y la producción de calor se ven y el metabolismo se ve mucho más afectado. De tal suerte que esta paciente va a tener pérdida de peso, pero no solo eso, sino va a tener debilidad muscular. Ella no puede subir las gradas normalmente, llega al primer piso y tiene que descansar por el efecto catabólico. Intolerancia al calor, onicólisis, aumento de pigmentación cutánea, un cabello fino, frágil, puede estar relacionado con patología autoinmunitaria e ir acompañado de vitiligo. Si nosotros vemos vitiligo, hipertiroidismo, hay que pensar en que puede haber otras alteraciones autoinmunitarias. Yo he visto un caso de deficiencia de anemia perniciosa, pero si no hubiera visto el vitiligo probablemente no lo haya relacionado. En el corazón, efecto no genómico relacionado con los receptores de calcio, incremento de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, sensibilización de los receptores beta, me dan taquicardia, fibrilación auricular. En el aparato digestivo, deposiciones diarreicas, aumento del peristaltismo. En el sistema nervioso, la habilidad emocional, insomnio, nerviosismo, temblor de extremidades fino, distal, porque puede ser de manos, puede ser de lengua, de párpados, miastenia tirotóxica, porque hay esa fatigabilidad. Bocio difuso. No necesita una gamografía. De hecho, ya la gamografía ya no se utiliza, pero nada más se los muestro para que vean
la captación. Está captando toda la glándula tiroidea por la función en relación a lo que es yodo y a lo que es producción de hormonas. La oftalmopatía, como hemos visto, está en relación con la formación de anticuerpos. Por tanto, si yo corrijo la producción de hormonas tiroideas, esta oftalmopatía también va a ser corregida paulatinamente. Las complicaciones, una cardiopatía tirotóxica, un esoftalmo maligno muy poco frecuente y una tormenta tiroidea con mortalidad muy alta. El diagnóstico en base a la clínica, laboratorios. El tratamiento para la oftalmopatía tirotóxica, si es leve, solamente lágrimas artificiales, ¿ya? Pero si es ya moderado o grave, va a necesitar corticoides para disminuir la respuesta inmunitaria de nivel. Primero tópicos y después sistémicos. Y finalmente, si es maligno, una descomprensión quirúrgica, ablación, retirar el tejido adiposo, etcétera, más complicado, ¿verdad? En el tratamiento médico, tioúreas, o si quieren tioderivados, o tioamidas, como quieran llamar, es lo mismo. Ya es lo mismo. Tío, ¿por qué? Porque se parece a la estructura de las tiúreas, ¿no? Farmacológicamente, la estructura química. Propiltiroacil y metimazol. Hace unos 4 años o 5 que recién tenemos metimazol. Antes no tenía un registro sanitario, lo podíamos conseguir, pero era un poco más caro y solo la farmacia San Elías traía. Y bueno, ahora ya no hay mucho propiltiuracilo y sí metimazol. Favorable porque el propiltiuracilo está relacionado con hepatotoxicidad, con más frecuencia que el metimazol. Vida media corta, ya lo hemos visto, 6 horas, en cambio 24 horas para el metimazol. Complicado porque el propiltiuracilo viene de 50 miligramos cada tableta, solamente 50, y nosotros iniciamos con 300 a 450 días. Entonces tiene que tomarse 6 a 8 tabletas día, tenía que tomarse. Entonces la adherencia era complicado, había que trabajar mucho con el paciente, indicarle cuánto tiempo, qué paciencia, que sí. Ahora tenemos tabletas de metimazol de 20 miligramos y las dosis oscilan entre 10 hasta 40 miligramos como máximo. Carbimazol, metabolito activo, no lo tenemos porque no está aprobado por la FDA, sí por la EMEA europea, entonces ellos lo utilizan. En el primer caso, 3 veces al día y en el segundo caso, una sola vez al día. ¿Qué es lo que hacen? Bloquean de manera irreversible a la peroxidasa tiroidea. Bloquean de manera irreversible a la peroxidasa tiroidea. Ambos. Entonces, lo que vamos a inhibir es la organificación y el acoplamiento. Organificación y el acoplamiento. Un poquito más en detalle, propiltiuracilo además puede inhibir la conversión de la T4 en T3. Por tanto, va a ser un fármaco ideal para la tormenta tiroidea. Efectos adversos. Hay varios efectos adversos. No es muy frecuente, pero yo debo tener en mente siempre, porque debo pensarlo. Antes de utilizar un medicamento debe estar el perfil perfectamente conocido. Y estos fármacos, tioamidas o tiúreas, pueden producir granulocitosis. Entonces hay que estar pendientes. Y el hecho de que pidas un hemograma cada vez que el paciente va a venir al control, me da una seguridad falsa a mí como médico, pero que no me resuelve el problema. Entonces yo debo educar al paciente y decir, cuando usted tenga dolor de garganta y fiebre, tiene que venir inmediatamente, porque se presenta bruscamente. Si yo la controlo cada 2 meses, ¿ustedes creen que voy a poder diagnosticar yo de manera precoz? No, es el paciente el que me va a guiar a una granulocitosis. Entonces le enseño que cuando tenga fiebre, que cuando tenga dolor de garganta, acude inmediatamente para pedirle un hemograma. Y así lo estoy haciendo mejor. Puede haber hipersensibilidad, fiebre, trastornos gastrointestinales, hepatotoxicidad. Si voy a utilizar antitiroideos en los pacientes va a ser seguramente, o sea, en todos, pero como base, como monoterapia, va a ser en las glándulas bien pequeñitas, las cuales yo voy a mantener la dosis elevada por los primeros meses, luego dosis mínimas de 5 o de 10 durante 1 año y medio o 12 meses. En ese lapso de tiempo voy a controlar y remitir la enfermedad y no necesita nada más, nada más. Afuera toman como primera elección ablación por radioterapia, yodo radioactivo. Y puede ser quirúrgica también. No, quirúrgica cada vez menos por los
por el riesgo de hipoparatiroidismo, por el riesgo de sección del nervio laríngeo recurrente. Quirúrgica, ¿qué voy a hacer? Voy a resecar parte de la glándula, va a ser subtotal, porque vamos a dejar unos 5 gramos, y si es menos de 5 va a quedar con hipotiroidismo, y si es superior a 10 va a tener hipertiroidismo por recidiva. Si es una glándula grande, antes se trataba con Lugol, 3, 4 gotas al día por 7 a 10 días, ¿no? Para reducir la vascularidad y el tamaño, ya lo hemos comentado previamente. Bioderivados o tioamidas, propiltirosilo, metimazol, en nuestro caso metimazol, y la signosintomatología del paciente, se los he comentado también antes, es secundaria a la hiperproducción de hormonas y también secundaria a la sensibilidad de los receptores beta. Les dije que la glándula tiroides es una glándula típicamente de depósito. Tenemos hormonas para 4 meses, 4 semanas. Entonces no voy a poder disminuir el metabolismo inicialmente, pero sí puedo aliviar los síntomas del paciente en relación a la taquicardia, a la fibrilación, al temblor distal. Entonces, durante ese tiempo, un mes, mes y medio, voy a usar beta bloqueantes. Cualquier beta bloqueante. Únicamente cuando quiero inhibir la conversión de T4 en T3 uso propranolol a dosis alta, como 40 miligramos cada 6 horas, que así nunca lo hacemos, ¿ya? En tal caso, para el objetivo planteado, alivio de los síntomas por aumento de la sensibilidad, me sirve cualquier beta bloqueante. Si tiene asma, ninguno, pero bueno, el propranolol es no selectivo, mejor me sale metoprolol, por ejemplo, si el paciente puede comprárselo, porque su perfil es mucho mejor cinético y dinámico que el atenolol de antes, ¿no? Pero si estamos en el seguro, probablemente también podemos utilizar atenolol. Si es asmático, DSM es otra alternativa. Yodo radioactivo para los que tienen más de 30, 40 años de preferencia. Hay que palpar bien, hay que pesar bien la glándula, 80 microcuris por gramo de tejido tiroideo, llegando a un total de 10 a 15, dependiendo de la glándula, ¿no? Este es el rango. Microcuris o milicuris. ¿A quién se debe su nombre? ¿Alguien sabe? Por Dios, no me decepcionen. 30 puntos para todos, alguien. ¿Esa medida en base a qué? ¿Microcuris o milicuris? Marie Curie. Claro, por supuesto, Marie Curie. Que además, ¿qué otra tiene? ¿Qué es única en qué? Es la única persona que ha recibido 2 premios Nobel. Física, además. Y que lamentablemente dentro de todo lo que ha sido su investigación, ella y su esposo han fallecido por la radiación, ¿verdad? Sí, entonces es la única mujer, única, además mujer con 2 premios Nobel, o sea, no podemos ignorar esas cosas, ¿no? Entonces, microcuris o milicuris. Hay que evitar el uso de ioduros porque van a interferir con la captación del yodo radioactivo. No solo eso, sino que una semana antes de preferencia hay que suspender las tioureas para que la ablación sea adecuada. Tiene una vida media de 5 horas a 7 días, ¿se acuerdan? Entonces probablemente después de 30 días recién empiece a emitir la radiación que tiene un grado de penetración, como lo hemos dicho ya, de 400 a 2000 micrómetros. Entonces, en 2 semanas, o sea, 3 meses, yo voy a tener ya un efecto del yodo radioactivo. Y sin embargo, si no hay un efecto porque me equivoqué en la dosis, porque algún factor interfirió en cuanto a la emisión de rayos beta, recién después de 5 meses puedo repetir la dosis. Ese es el problema con yodo radioactivo, que hay que saber dosificar de manera adecuada. En La Paz es el lugar más económico. Los mandamos al INAMEN a nuestros pacientes porque no tienen dinero y bueno, hay también tratamiento privado que salen, dependiendo si es Cochabamba, dependiendo si es Santa Cruz, por encima de $1000.
pero allá puede salir hasta menos de 2.000 bolivianos. Efectos adversos o consecuencias, hipotiroidismo. Comentamos las leucemias, pero nunca hemos visto un caso así. Cáncer tiroideo por la irradiación a los que estamos sometiendo, irradiación a gónadas. Son 70 años de uso del yodo radioactivo y nunca ha habido esto, ¿ya? Pero se prefiere por aquello usar en mujeres después de que han tenido los hijos, aunque, les digo, es seguro. Uninodular o enfermedad de Plummer-Artinson. Esta se caracteriza porque ese bocio tóxico es único. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico o radiación, ¿sí? Es hipercaptante. Antes hacíamos gamografía, ahora ya no lo hacemos, es hipercaptante. Es autónomo porque ¿quién está comandando ese nódulo? Y actúa sobre el eje hipotálamo hipoficiario de manera alterada, o sea, no, más bien está fuera de lo que es la regulación de la TSH. Como es autónoma, produce sin que ninguna TSH logre suprimir. Siempre más frecuente en mujeres que ya no tan jóvenes, 20 a 30, que hablamos de 30 a 40 años. Y bueno, esto es nada más didáctico, ¿ya? Porque si tú tienes TSH suprimida, T4 alta y tienes un solo nódulo y es una paciente joven, pues sin lugar a dudas, siempre va a ser caliente, ¿ya? Ahí está, 30 años, más mujeres, pero también puede ser un varón y en algunos casos por la edad, a esta edad generalmente es un multinodular, pero esta mujer ha venido con un bocio único, además tiene disfonía y además no es como estas pacientes que lo tienen 1 año, 2 años y que después recién vienen. Esta paciente acudió porque fue la evolución tórpida, rápida. Pedimos laboratorios, una TSH que nos hacía dudar, pensando estaba muy suprimida, una T4 ligeramente elevada, y lo que vemos en la radiografía antes de hacer todos los estudios es esto, es una metástasis, pero un carcinoma anaplásico con un pronóstico muy, muy malo a corto plazo. Bocio multinodular tóxico. Estos pacientes se caracterizan, mujeres, estas pacientes en su mayoría, porque ellas han tenido bocio endémico, hipotiroidismo por deficiencia de yodo. La mayor parte de ellas, y nos damos cuenta por la edad de las pacientes. Ustedes saben que a partir de los 70 recién empezaron a usar en Bolivia sal yodada, que es la única fuente de yodo. Entonces, por la evolución, estas van a tener bocio multinodular. En su mayoría hay otras causas también. Por ejemplo, esta señora por la edad probablemente ha consumido sal yodada, ¿no? Pero esta estoy segura de que no, de que ha consumido sal de molde. Y ahí están, esa es la edad de los pacientes relacionados. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico. Es una ablación completa, total, de toda la glándula, ¿ya? De toda la glándula. Si tú dejas un pequeño 5 gramos, no, pues ese tejido va a tener recidiva. No vale la pena. Otro cuadro. Todas, el uninodular y el multinodular, hasta que la operen, debe recibir metimazol en nuestro caso. En el caso en que no tengan metimazol, propiltirazina. Todas, ¿sí? Deben ir a la cirugía eutiroideas. De otra manera, la manipulación y todos los procedimientos a los cuales vas a ser sometido me podría desencadenar una tormenta tiroidea. Entonces, el tratamiento que reciben previo a la cirugía son antitiroideos. Tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda es un cuadro pasajero secundario a una infección viral o bacteriana. ¿Qué tuvo? Pues tuvo una faringitis o tuvo un cuadro viral a nivel de faringe que ha desencadenado, ha sido tal el grado que ha desencadenado, inflamatorio, que ha desencadenado la destrucción de la arquitectura de la glándula tiroidea de manera completa. Entonces lo que tengo yo es que toda esa hormona tiroidea que estaba almacenada para 6 semanas se libera al torrente sanguíneo. ¿Y qué tengo? Pues tengo una primera fase de signos y síntomas de hipertiroidismo. ¿Por qué digo una primera fase? Porque después de que se reestructure otra vez esa arquitectura va a pasar a una fase como está vacía la glándula de hipotiroidismo. Otra vez se va a empezar a almacenar
y ese tiempo va a durar alrededor de 2 meses. Entonces, es autolimitada la fase de hipertiroidismo, siempre autolimitada. Se caracteriza porque el paciente tiene fiebre, pero un dolor muy, en los libros dicen exquisito, pero es intenso, típicamente en la parte de la región anterior del cuello irradiado a los oídos. El paciente no lo tolera. ¿Qué le damos después de ver una proteína C reactiva, una vez elevada y las pruebas de función tiroidea? AINES, ¿ya? Dependiendo del grado, podemos dar corticoides si el proceso inflamatorio es mucho más intenso y propranolol. Aquí no estoy usando tiogúreas, ¿ya? Tioamidas, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque voy a tratar sintomáticamente hasta que se reestructure el parénquima tiroideo. El 80% de la segunda fase de hipotiroidismo se resuelve cuando otra vez está la arquitectura completa tiroidea. Sin embargo, el 20% de los pacientes, quedan con hipotiroidismo permanente. Entonces hay que hacer un seguimiento a la segunda fase, a la primera y a la segunda fase de la tiroiditis subaguda. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento de reposición hormonal de por vida, indicarle al paciente en el momento que nosotros está diagnosticando, porque puede suponer que ha sido un problema dependiente de negligencia médica, ¿no? Es importante hacerle conocer la evolución de la enfermedad. Tormenta tiroidea. Esta es una exageración de los signos y síntomas de hipertiroidismo que puede verse. Siempre me acuerdo de una paciente. No me acuerdo el nombre del periodista. ¿Se acuerdan del periodista que estaba haciendo esta revista Sol del Acre? Algo así, que escapó del ex ministro de gobierno. Bueno, es su esposa. Llegó su esposa muy joven y tenía fiebre. La vi en el consultorio por fiebre, no por nada, pero era una fases característica, joven, la piel, era todo relacionado con patología tiroidea. Le pedimos laboratorios, estaba con hipertiroidismo, había caquetizado por la fiebre, estaba así una semana. De hecho, al principio pensamos en un proceso infeccioso, pero dada el examen físico, quedamos con hipertiroidismo. Empezamos a tratar, no se resolvía la fiebre, la hospitalizamos y hicimos lo que hicimos. Estaba en terapia intensiva, igual falleció. Entonces hay que poder diagnosticar y a veces diagnosticando y haciendo el tratamiento, no hay manera de recuperar al paciente. ¿Sí? No existe manera. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento debe ser enfocado de manera inmediata a controlar la producción de hormonas tiroideas. Entonces yo me voy a basar en bloquear la proteólisis o bloquear la conversión de T3 y T4. ¿Qué fármaco base? Pues puedo utilizar propranolol porque el órgano de choque es corazón. Estoy tratando la conversión de T4 y T3 y la cardiotoxicidad por vía parenteral. Obviamente, no por vía oral. 1 a 2 miligramos por vía endovenosa cada 4 horas. Antitiroideos, en este caso solo me sirve propiltiuracilo porque es la única que inhibe la T4 y T3. Y luego podemos utilizar yoduro de potasio, porque también va a inhibir la conversión de la T4 en T3. Y aquí podríamos añadir, porque esto es una podríamos añadir a amiodarona, ¿ya? Esto es teórico, porque yo no me voy a aventurar a darle a amiodarona, que sí, por el efecto de lo que es regulación de la captación del yoduro, me puede producir el efecto de el efecto del bloqueo de la NIS, del Symporter o cotransportador sodio-yodo. Pero también, si ella tiene de base un multinodular, me podría convertir más hormonas tiroideas. Entonces los digo así como que es muy teórico del libro, pero no le voy a dar sustrato de yodo a un paciente que está con una glándula no bloqueada. Nosotros tenemos mecanismos de compensación, pero que pueden fallar. 200 miligramos cada 4 horas es la dosis del propiltiuracilo. Ya, Lugol ya no son 3 gotitas cada 8 horas, son 30 gotas por día. ¿Ya? Y yoduro sódico por vía endovenosa, cualquiera de las alternativas. Todo vale cuando tratas de controlar. Estoy hablando de las exageraciones. Yo nunca he vuelto a ver a otra paciente con tormenta tiroidea, ¿no? Pero hay que actuar de manera rápida. Inhibe la conversión periférica, propranolol, una buena hidratación porque la fiebre está deshidratando al paciente.
y tratar la causa desencadenante del proceso, generalmente procesos de infección. En la mujer embarazada, generalmente desconoce la mujer su diagnóstico y se embaraza, ¿ya? Porque a mí me parece criminal que una mujer embarazada, que una mujer sepa de su cuadro hipertiroideo y se embarace, por los riesgos que implica aquello, ¿no? En las 12 primeras semanas, si desconocía, lo mejor es usar propiltiuracilo, porque se une a las proteínas y va a pasar muy poca cantidad del medicamento a la barrera fetoplacentaria. ¿Por qué no quiero que pase? Ya saben ustedes que puede producir agenesias, alteraciones sobre todo en el cuero cabelludo y dérmicas, ¿no? Y después ya usamos metimazol. Pero lo ideal es que esta mujer hipertiroidea se trate quirúrgicamente antes de embarazarse, si está dentro de sus planes la fertilidad. Es responsabilidad del médico y de la paciente. El médico debe informar para que la paciente decida. Si nosotros no informamos a una paciente, estamos omitiendo. Y la omisión también es negligencia. La tiroidectomía subtotal va a estar indicada después del segundo trimestre del embarazo. Sí lo amerita, ¿ya? Siempre es un riesgo someter a la anestesia y todo lo que es el tratamiento quirúrgico. En la enfermedad de Graves neonatal puede ocurrir dos cosas, ¿ya? Igual que todo, la inmunidad puede atravesar a través de la barrera fetoplacentaria los anticuerpos, o sea, la formación de antígeno y posteriormente los anticuerpos, lo propio puede ocurrir. Los anticuerpos atraviesan, van a ser autolimitados. Va a durar lo mismo que el sistema inmunitario en protegernos, alrededor de 2 o 3 meses, ¿verdad? A veces puede haber una transmisión genética también, en cuyo caso no va a ser autolimitado. Ambos tienen TSH inhibida, T3 y T4 bajas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues puedo utilizar, si es que la TSH está muy inhibida, propiltiuracilo o tratar sintomáticamente a ese paciente, inclusive utilizar prednisona. Tirotoxicosis inducida por amiodarona. Puede ser hasta de 3 tipos, ¿ya? Su libro habla de 2, vamos a hablar de esos 2. Una tipo 1 inducida por yodo. Nosotros tenemos un mecanismo de autorregulación. Y si yo tengo un exceso de yodo, automáticamente el SYMporter regulado por la TSH se bloquea y no hay un ingreso del yoduro que nosotros comentamos al inicio. ¿Sí? Hay un fenómeno de Wolff-Chaikoff que es alteración en la regulación. El exceso de yodo me provoca producción de hormonas tiroideas. A eso se llama tipo 1 inducida por yodo. Falla. Fenómeno de Wolff-Chaikoff. ¿Qué tiene de base? Esta paciente o este paciente no estaba sano. Tenía un bocio o tenía un bocio multinodular o tenía una enfermedad de Graves ya controlada, remitida, que ahora empieza a activarse. El tratamiento para eso es tioamidas. ¿Sí? Tioamidas. Sobre todo si se ha reactivado la enfermedad, no va a ser autolimitado. Y luego, en este caso, mientras le den amiodarona, será bocio multinodular, pues habrá que actuar sobre eso. El segundo caso es la exposición de yodo a gran concentración, que va a producir una agresión en la glándula, un proceso inflamatorio que va a determinar la destrucción de toda la arquitectura, por tanto va a ser autolimitado. ¿Sí? Fase de liberación de las hormonas por la destrucción, 12 semanas, 4 a 8 semanas y punto, se resolvió. ¿Cómo es así que la amiodarona produce? Ahí está la estructura, muchachos, vean ustedes. La amiodarona tiene yodo. Las tabletas vienen de 200 miligramos y 37.5% de las tabletas son yodo. Algunos no lo saben hasta ahora, pero es yodo. ¿Cuánto le estoy dando yo de yodo? Ustedes saben que el tratamiento es 200 miligramos cada 8 horas de amiodarona, es un antirrímico. Estoy dando, si utilizo la dosis de mantenimiento de 275 miligramos de yodo. ¿Cuánto es la dosis del requerimiento diario? Muchachos. 150, doctora. Como máximo 150. Yo le estoy dando ¿cuánto? 50, 100 veces la dosis de yodo a ese paciente. ¿Sí? Es interesante.
me encanta este fármaco. Y bueno, puede producir tanto hipo como hipertiroidismo. Ahora estamos hablando de hipertiroidismo. Entonces, esta cantidad de yodo, frente a la ausencia de la autorregulación del Symporten, va a producir pues, hormonas tiroideas. Algo más, el fármaco, de acuerdo a la cinética, tiene una vida media de 50 días, pero no solo eso, sino que es un fármaco de depósito, se va a depositar sobre todo a nivel de tejido hepático. ¿Por cuánto tiempo? Pues varios meses. Entonces el cuadro inducido por la miodarona va a tardar en remitirse, aunque tenga una arritmia que sea capaz de ser tratada por otro fármaco y el cardiólogo cambie de medicación. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hay entonces el efecto de Hot-Basedow y el efecto de Wolff-Chaikoff. Lo que tiene esta paciente es una base de bocio multinodular y una exageración de lo que es producción de hormonas secundario al exceso de dosis, efecto de Hot-Basedow. ¿Sí? La amiodarona también puede producir una alteración en el efecto de Wolff-Chaikoff. ¿Sí? Es la autorregulación inducida por yodo. Por tanto, me va a producir tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo. ¿Sí? Hipotiroidismo, dependerá del tipo de paciente. Y no solo estos efectos de Wolff-Chaikoff y Hot-Basedow, sino también la inflamación de la glándula tiroidea. Las oftalmopatías infiltrativas van en relación con la evolución de la enfermedad en el sentido de la respuesta autoinmunitaria. Si yo estoy tratando ya con metimazol y estoy controlando la enfermedad, lo propio puede ocurrir a nivel de ojo. Ya no se van a formar los anticuerpos, ya no va a haber proceso inflamatorio de los fibroblastos, de las citoquinas, de la hiperplasia de tejido adiposo a nivel de ojo y músculos retroorbitarios. Entonces se va a ir controlando. No voy a necesitar más que lágrimas artificiales. De pronto que es una forma grave, voy a utilizar corticoides, primero por vía tópica, después por vía sistémica, radioterapia o una intervención descompresiva en las formas malignas. Ahí están los diferentes grados. Hipertiroidismo subclínico. T3 y T4 normales y un TSH suprimido. ¿Cuándo trato? Cuando esté tan suprimido como lo normal es 0,3 a 3, ¿verdad? Cuando esté tan suprimido y que sea menos de 0,1, ¿ya? Si no es así, solamente hay que vigilar al paciente. Como, este es un laboratorio X, ¿ya? De una paciente que alguna vez vi. No he encontrado ninguno otro, pero ahí está. TSH, esto es quimioluminiscencia 0,4 a 7, no es 0,3 a 3 como hemos visto, ¿no? Depende del rango, por eso no les hablaba yo de rangos. El hecho es que está suprimido, está por debajo de lo normal, ¿ya? T4 libre, 4.5 o elevado. Eso es suficiente, no podemos hacer gastar al paciente. Con eso yo tengo completa mi evaluación. No necesito T3 y T4, estos son 80, 90 o 120 bolivianos de más que estoy gastando al paciente. La clínica con estos dos laboratorios te permiten hacer el tratamiento. Y bueno, como hemos visto entonces, en cuanto a anomalías de la función tiroidea, puedo tener un paciente con normofunción, con hipertiroidismo subclínico, cuando la TSH únicamente está alterada, no así la T3. T4, un hipertiroidismo franco, un hipotiroidismo subclínico, T4 normal, pero TSH muy elevada. Solamente la voy a tratar cuando es mayor a 10 y acá cuando es menor la TSH 0,1. Y un hipotiroidismo franco con dosis plenas. Eso es lo que hemos visto ahora, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta? La patología Buenos días, doctora. tiroidea es frecuente en nuestro medio, ¿ya? Sobre todo el hipotiroidismo. Entonces es importante poder diagnosticar y tratar de manera adecuada. Dime. Doctora, ¿qué criterios determinan que la miodarona produzca hipertiroidismo o hipotiroidismo en un paciente? ¿Cuáles son Ya te lo he comentado. Ya te lo he comentado, pero te lo voy a repetir. Si yo nunca he tenido patología tiroidea, no lo sé, pero tengo una glándula, un bocio o bocio multinodular, ya es una alteración, ¿ya? Ese bocio multinodular
se va a convertir en autónomo en el momento en que yo le esté dando el sustrato para formar hormonas tiroideas, que es el yodo. Si ves, mi dosis máxima es 150 microgramos día. Le voy a dar 75 miligramos con una sola tableta. Si lo multiplicas por 3, son más de 220 miligramos de yodo puro. Entonces, esta glándula con varios nódulos se va a convertir en autónoma. Ella solita se va a regular. La TSH no va a ser capaz de controlar al importe sodio-yodo y empieza a producir hormonas tiroideas, por un lado. Por otro lado, si si mi sistema regulatorio a través del Symporter, sodio-yodo está alterado y no frena, porque si yo me tomo, a ver, si yo tengo una ingesta diaria de 300 microgramos de yodo, que es el doble de lo normal, no voy a formar más hormonas tiroideas. Ese mecanismo autorregulatorio me va a frenar y va a decir, no, ya no hay cotransportadores, importer o NIS más. Y todo lo que es la membrana celular se cierra frente a los importers sodio-yodo. ¿Sí? 2. Bolshakov o Basedow. Y tercero, esa concentración alta de yodo a nivel de la glándula tiroidea me va a producir un proceso de agresión directa por la concentración y destrucción de la glándula tiroidea. Entonces, Hop-Basedow, Bolshakov y un proceso inflamatorio, tiroiditis. ¿Te respondí? Sí, doctora, muchas gracias. Y otra pregunta con respecto a la crisis de tirotoxicosis. Cuando se está haciendo el abordaje terapéutico, digamos, se coloca propanolol para que trate los síntomas de manera precoz, ¿verdad? ¿Colocamos los otros medicamentos después o colocamos de una manera inicial para que se superpongan los efectos? Primero hay que aclarar una cosa en relación al propranolol. El propranolol es un no selectivo y a dosis terapéuticas, a ver, 40 miligramos. Lo único que va a hacer es disminuir la respuesta de las hormonas tiroideas en el corazón, sobre todo, y en los receptores beta. Cuando yo hablo de tormenta tiroidea, el objetivo es ahora, en este momento, en estas horas, reducir la conversión de la T4 en T3. No voy a actuar sobre la glándula, ¿ya? No me sirve el metimazol por eso, porque voy a tardar en disminuir la síntesis de las hormonas tiroideas y liberar un mes. La vida de este paciente peligra. Por tanto, si yo voy a usar propranolol, tiene que ser por vía endovenosa y a dosis altas. Es la única manera de inhibir la conversión de la T4 en T3. En el mismo momento en que después de administrar en bowl el propranolol o al mismo tiempo, ese paciente, si tengo acceso, debe recibir propiltiuracilo a dosis elevadísimas. Tú ves ahí, va a ser capaz de inhibir la conversión de la T4 en T3. Y al mismo tiempo le voy a dar hidrocortisona, porque va a disminuir la conversión de la T4 en T3. Y además, como tú sabes, actúa sobre la vía de la ciclolipoxigenasa, también me va a controlar un poco la fiebre, que me está deshidratando ese paciente. Y si puedo, también le voy a dar Lugol o yoduro de potasio, porque inhibe la conversión de la T4 en T3. Todo está enfocado a salvar la vida de ese paciente de todas las maneras posibles. ¿La respuesta de qué dependerá? De la inmunogenicidad, de la evolución. A veces sí se puede controlar y a veces no, pero al mismo tiempo se da todo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctora. No es nada. Para eso estamos. Doctora, una consulta. ¿Hay algún fármaco que tenga el mismo efecto del propiltiouracilo? De inhibir a la T4. Con perfil cinético y dinámico, o sea, estoy hablando, las tioamidas inhiben la peroxidasa tiroidea, pero lo hacen de manera irreversible. Irreversible. Entonces, un fármaco enfocado en ese no existe, pero hay fármacos que pueden inhibir a la peroxidasa tiroidea. Hay patologías autoinmunitarias que pueden inhibir a la peroxidasa tiroidea también, pero otro fármaco con el perfil cinético, dinámico y con aplicación terapéutica, no. No. Está bien, doctor. Entre las tres tioamidas o tiourias, propiltiracilo, metimazol y carbinazol, pues hay diferencias. Por ejemplo, a ver, si yo les quiero preguntar, ¿qué es el metabolito activo del metimazol? Ah, pues
de pronto vas a decir carbinazol. Es una tiamida que inhibe la conversión de la T4 a T3, solo te estoy hablando de propiltiracilo. Se une a las proteínas plasmáticas y evita el efecto teratogénico sobre piel. También te estoy hablando de propiltiracilo, ¿no? Pues cada una tiene su particularidad. Las tres están enfocadas a reducir la conversión de la T4 en T3 a través de la inhibición de la peroxidasa tiroidea. Pero un fármaco que imite no hay, porque si lo tendríamos, pues de pronto tiene un perfil más seguro que estas tiamidas y lo podríamos utilizar, y no es así. Pero puede haber fármacos que inhiban la peroxidasa tiroidea de manera autoinmunitaria, reversiblemente o por horas, u otros, pero no hay otro que tenga el mejor perfil que estos fármacos de manera segura y terapéutica como lo hacen ellos. ¿Preguntas? Muy bien, muchachos, entonces, si no hay preguntas, hemos concluido. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.